Hablas de números maestros. ¿Cuál sería lo siguiente para poder identificar y tener una radiografía de lo que viene siendo la numerología de este señor Nicolás Maduro? Nos habíamos quedado antes en que Nicolás Maduro este año va a ser un año 6, en noviembre, de momento es un año 5. Lo cual esto quiere decir que él no está todavía cerrando un ciclo. Él cerraría su ciclo cuando llegue al número 7. ¿Ok? Cuando llegue al número 7, que sería exactamente el 23 de noviembre del año 2025. El 23 de noviembre del año 2025, él cierra un ciclo. O sea, acuérdate que la numerología va de 1 a 9. Entonces, si tú este año Maduro, o sea, tú naces con un número 7, pues al año siguiente vas a ser un número 8, un número 9, un número 10 que equivale a 1, un número 2 al año siguiente, un número 3 al otro año, un número 4 al otro año, un número 5 al otro año, un número 6 en el año 8 y en el año 9 vas a volver a tu número 7. Es para que nos entiendan un poco las personas que nos están viendo. Cuando te digo que Maduro está todavía en un año 5, es porque no lo va a ser un número 6 como le corresponde en el 2024 hasta su fecha de nacimiento. Una vez que entre en un año 6, el 11-23 del 2024, él está un año 11-23 del 2025 de cerrar su ciclo. O sea, este ciclo de 9 años, él está para cerrarlo. ¿Cómo lo va a cerrar? Eso es lo que habría que ver. Si esto quiere decir que él, en cuanto llegue a ese año, o sea, que no puede llegar a ese año, o sea, es decir, que él no puede aguantar otro año y 3 meses, porque si él aguanta un año y 3 meses más, va a ser muy complicado que le saquen. Si él aguanta ahí un año y 3 meses más, porque vuelve a su ciclo. Y el problema, cuando hemos analizado el número 7, las partes más negativas del 7, que son las que le corresponden a él, se va a hacer incluso mucho más brutal de lo que es. Para ver si Maduro va a estar aquí el 23 de noviembre del año 2025, yo te diría que estos 14 meses van a ser críticos, ver sobre todo la presión intelectual, quien llegue aquí a presidente de los Estados Unidos, la presión que puedan ejercer. Digamos que él es un número 7 de nacimiento. Este año él cambia, pues acuérdate que en numerología tú cambias todos los años. Tú siempre vas a ser un número 7 en este caso, pero digamos, cuando llegues a tu 7-7, que hayas recorrido todo el ciclo de los 9 años, volverás a ser un 7 completo. Todos los demás años eres un 7, digamos, al 50%, y otro 50% de tu personalidad y de la forma en que te comportas, que nos da un número 6. Pero claro, en el caso de Maduro, todavía estamos en un número 5, porque tú no pasas a ser ese número 6, en este caso de Maduro, hasta el día 23-11 de 2024. Él todavía viene con el 23-11 del 2023. No pasa a ser un número 6 hasta el día de su cumpleaños. Otra cosa curiosa, mira, el 28 de julio pues fueron las elecciones, y el 29 de julio el Comité Electoral de Venezuela dio por ganador a Maduro. O sea, técnicamente Maduro ganó oficialmente las elecciones y lo hizo un día
29 de julio de 2024, que equivale a un número 8. Un número 8 equivale exactamente a el día 8-3 del 2013, que es 17 también 8, que tú me preguntaste hace un momento, antes del intermedio, que cuándo fue la primera fecha, el número que le correspondía cuando tomó posesión de la presidencia por primera vez. Y fue un 8 de marzo del 2013, equivalente a un 8, que es exactamente el mismo número con el que se le proclamó presidente al día siguiente. ¿Cuál sería el resumen que tú dirías en referencia de la relación de la numerología, la parte de la cuestión de la fecha de toma de posición? Y si es muy importante ahora que mencionas cuándo tendría que salir y si no sale, ¿qué va a pasar? ¿Qué dice la numerología? Bueno, la numerología, como te digo, a nivel de él, está muy clara. Él es un número 6, que a él le ha ayudado, como vimos, en cuando él tomó posesión por primera vez de la presidencia, número 6. Técnicamente, él todavía es un número 5. O sea, como te decía yo antes, que yo a él le veía más como un 5 o un 9. El 5 es que es este año, sí que le aplica a él para hacer todo esto, por eso te digo. Y acuérdate que te he dicho, él es un 7, pero otro 50% es un número 5, porque cada año, a no ser que sea nuestro mismo número en el final del ciclo, cuando llegas a los 9 años, que en este caso, como te decía, es un 7-7 para él, que será dentro de año y 3 meses, en este caso él todavía es un número 5, o sea, ha actuado como un número 5, como que el número 5 puede ser un depredador. Hitler era un número 5, Mao Zedong era un número 5, o sea, y él ha actuado en ese año, pues lo que es, ha mostrado pues que él se quiere quedar con el poder a toda costa. Entonces, pues ¿cuál es la relación? Pues te digo, con el número 5 le va perfectamente este año. Lo que ha hecho, le va. Cuando llegue a su número 7, que te digo es en año y 3 meses, pues si él te digo aguanta eso, va a ser muy difícil sacarlo. Va a ser muy difícil sacarlo. Porque ya, si él aguanta hasta esa fecha, aquí ya ha habido elecciones, le pondrán más, entre el que entre, le pondrán más sanciones, se irá otro millón de venezolanos y la gente se olvidará. Porque acuérdate que el año que viene, pues, va a ser un año muy conflictivo a nivel internacional. Manuel Martínez, ¿cómo estás? Bien, Jesús, ¿tú? Muy bien, aquí sorprendido por todo lo que ha sido todo este tipo de eventos que han estado pasando en este 2026 y uno de los que más llama la atención, que ratifica mucho de lo que hemos hablado en otros programas, es lo que ha pasado con Venezuela, lo que ha pasado con Maduro, y en aquella ocasión tú hiciste la numerología de Maduro y bien hablabas que decías que él iba a entrar en un periodo a donde precisamente pudiera ser su continuidad o su caída. Manuel, mucha gente nos pregunta cómo es que has llegado tú a esas conclusiones, qué tipo de metodología numérica utilizas y qué nos depara para este 26 o qué le depara a diferentes personajes como Maduro, Venezuela y todos los personajes que están en la política. ¿Qué nos puedes decir de ello? Bueno, mira, de decirte la metodología que yo uso, pues mi metodología es simple. Lo que pasa que utilizar metodología, pues la puede utilizar todo el mundo. El problema de la numerología es saber interpretarla. Que ahí te digo, hay muy poca gente que yo he conocido que sepa interpretar la numerología. O sea, porque los números, cuando hablábamos del caso de Maduro, que entraba ya en el 7, que era el final de su ciclo para él, y como decía en el programa, o bien no puede pasar de esta fecha, me parece que era el 26 de noviembre, no puede pasar de esta fecha, porque si logra pasar de esta fecha, vuelve a entrar en otro ciclo y va a ser muchísimo más difícil sacarlo. Como tú puedes ver en el programa que yo dije, estaba esa fecha, pero es que claro,
toda la operación contra Maduro empezó antes. Empezó realmente en octubre y septiembre, cuando empezó Estados Unidos a mandar las tropas allí. Fue la preparación. La ejecución, bueno, pues la ejecución ya estaba visto para sentencia. Una vez que mandaron allí esa flota, no se iban a venir con las manos vacías, no tenía sentido. Entonces, utilizando la numerología, en este caso, fue exacta, ¿no? Porque es imposible que sea tan exacta, ¿no? Porque decir, después de esta fecha, y me parece además esa fecha, la que dijimos, es la que llegó el portaaviones este desde el mar de la China, o donde estuviera, en el Índico, me parece que estaba, y llegó precisamente ese día, el día que le habíamos dado a él de deadline. Entonces, pues en este caso, pues hemos estado aceptando no la numerología, sino la interpretación de la numerología, porque mira, numerología, todo el mundo puede hacer numerología. Yo te puedo decir a ti, tú eres un número 5, tal, 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 estás así aspectado. Pero eso yo no lo veo tan serio. Eso lo ves y que es una cosa. Eh, lo de la numerología, acuérdate que lo hemos dicho aquí otras veces, la numerología es el inicio de las matemáticas, porque no había matemáticas, había numerología. Hay gente que me corrige y me dice, no, no, no es el inicio de las matemáticas, es el origen de la aritmética. Digo, bueno, vale, como quieras llamarlo. No había ni aritmética, ni había geometría, ni había nada, ¿no? O sea, es el inicio, igual que cuando había la alquimia, los alquimistas, pues no existía lo que conocemos hoy como la química, física y química. Entonces, pues la numerología es lo mismo, es el inicio de la matemática. Entonces, basado en lo mismo, tú tienes que hacer un análisis, igual que harías un análisis matemático. La numerología es, de verdad, es parecido a las es como las matemáticas. Lo que pasa es que, bueno, yo se ha llamado numerología y yo siempre me está, porque trata de interpretar los números, que eso es algo que la matemática no hace. La matemática no interpreta los números que tengan un significado especial, pero sí lo interpreta la Biblia. O sea, la numerología no es que esté parte de la numerología de la Biblia, porque la Biblia es aproximadamente, cuando vamos a la antigüedad de la Biblia, diríamos, si los primeros 5 libros de la Biblia son los libros de Moisés, porque Moisés es el que hace la Biblia, pues aproximadamente Moisés es la época del faraón Ramsés, se supone que es como 1250 años antes de Cristo. Entonces, bueno, ahí es el inicio de la Biblia, 1250 años de Cristo, ahora estamos en el año 2026. Bueno, pues le añades otros 2000 años, digamos que la Biblia se empezó a escribir hace 3250 años. Entonces, ¿cómo ha ido evolucionando todo? La Biblia tiene mucha numerología, como hemos visto. Tiene ese propio libro de los números, pues en el que se basan casi todos los cabalistas. Yo, como ya he dicho en otras ocasiones, yo estudié la cábala por 7 años, pero a mí la cábala me resultaba demasiado complicada, ¿no? Y después siempre te vas a encontrar con un escollo, que prácticamente tienes que saber hebreo para poder interpretarlo. O sea, era demasiado conflictiva y yo por eso nunca me he tirado por un lado que sea conflictivo. Yo lo que creo que los mensajes nos vienen claros, y que sean fáciles de interpretar, si no para todo el mundo, para ciertas personas y que los puedan hacer público. Cuando tú me das a mí unas cosas muy embarrulladas, yo siempre dudo de ellas. Manuel, durante tantos años que hemos estado haciendo este programa de códigos secretos, una de las cosas que más me llama la atención es este sistema numerológico. En la otra ocasión hablábamos de lo que mencionas ahorita, la gematria, los números que hay, el valor numérico que hay detrás de las letras y de la cábala. Pero aquí la pregunta surge, cada persona tiene un número. Tú varias veces has llegado a la conclusión que dices, bueno, puedes tener un número maestro, sacando la información, la decodificación de los números que te rigen,
cómo esto es que tú lo has podido llevar a cabo, que es sorprendente, como en este caso de lo que ha pasado con Maduro. Él tiene un número de destino. ¿Vivimos acaso en una matrix numerológica? Pues mira, hay quien cree que sí, que todo esto no es más que una matrix numerológica, pero puede ser una matrix de muchos tipos, o puede ser, como dicen, la propia matrix, o sea, que nada de esto sea real, ¿no? O sea, que estamos viviendo en un mundo de ficción. Pero a mí es que eso en el fondo me da igual, porque aunque esto sea una matrix, sea un mundo de ficción, pues todos tenemos asignados un papel. Y entonces, pues, tienes que jugar ese papel. Y la gente aquí sufre. La gente sufre mucho, sobre todo cuando vienen las crisis. Entonces, si es una simulación, pues bueno, pues la simulación es muy perversa. O sea, porque la mayoría de la población mundial, pues, no está en una situación agradable, ¿no? Hay países que están constantemente en guerra, que hay problemas por todas partes. Entonces, si fuera una Matrix, pues habría que ver quién la ha diseñado, ¿no? O sea, es como yo digo en uno de mis libros, bueno, basado en antiguos sabios, ¿no? Si esto fuera una Matrix, pues desde luego no hubiera sido diseñada por ese Dios que nosotros pensamos que es todopoderoso y bueno, ¿no? Si esto es una Matrix, pues ha sido diseñada por el diablo, ¿no? Porque es sangre constante. O sea, el mundo vive envuelto, ahora estamos otra vez con los tambores de guerra por todas partes. O sea, como yo te digo, el año 28, 29 y 30 van a ser años muy complicados, muy complicados, muy complicados, y van a traer muchos problemas, tanto a la economía como a las personas, como a los países, porque es un ciclo que se acaba totalmente en el año 28. Se acaba el ciclo este que conocemos, se ha acabado, se ha acabado. Y no es más realmente que una continuación de lo que pasó en el año 2008. ¿Me entiendes? 2008, pues todos nos acordamos todavía de esa crisis. Pues esto va a ser como, mira, yo estoy sacando ahora un libro, mi primer libro, que no es de ficción, que es un análisis de los ciclos de la historia, donde yo comparo los ciclos de la historia, pero son ciclos míos. O sea, estudié pues, los ciclos clásicos, Toynbee, Kondratiev, Strauss-Howe, y el último, muy interesante, de Rey Dalío, que ha salido hace poco, o sea, ahora mismo, cómo caen los imperios. Él se fija más en lo que es un ciclo de un imperio y eso. Yo me fijo más en lo que es el ciclo de la historia, pero basado en las personas. Y lo he sacado de la Biblia. Lo he sacado de la Biblia, precisamente del Génesis, el encabezado 47, versículo 11. Después de escribir toda la teoría y esa, se la pasé a ChatGPT. Y ChatGPT me dijo que la teoría era totalmente correcta y que nunca nadie había escrito los ciclos de la historia basados en la Biblia, en los ciclos bíblicos. Es la respuesta de ChatGPT, que nadie nunca ha hecho algo igual. Y mira si ChatGPT tiene información, dijo que no había nada. Y yo es que en el libro este pues analizo mi ciclo y lo comparo, pues como te digo, con el ciclo de la historia de Andreyev, el ciclo de la historia de Strauss-Howe y por último, como te digo, con el de Rey Dalío. Y el mío es preciso en los años. O sea, yo voy hacia los años exactos y veo que hay tres ciclos. Y basados en el Génesis, como te digo, ¿no? En el encabezado 47, versículo 11, que es el covenant, el pacto entre Dios y Abraham en favor del Estado de Israel, que vaya a ser su pueblo elegido. Pero para seguir siendo elegidos tienen que respetar ese pacto. Entonces, partiendo de ahí y utilizando, porque como estábamos hablando hace un momento, los números de la Biblia,
pues aunque no los entendamos, tienen un significado. Es más, por ejemplo, tú te fijas que, como te digo, el Génesis encabezado 47 y solo está en la Biblia hebrea. En la Biblia cristiana no está. Está esa parte del Génesis, pero no numerada. No sé por qué cuando se hizo la Biblia católica cristiana no pusieron la misma numeración que en la Biblia hebrea. Me imagino que, bueno, sus ideas tendrían para no ponerlos, ¿no? Porque acuérdate que pues, la Iglesia mucho esto de los números, pero sin embargo el Nuevo Testamento está lleno de números. El más famoso es el 666, o sea, la Biblia todos son partes numerológicas que tienes que tratar de entenderlas, ¿no? Uno que entendemos muy fácil es el sueño de José de 7 años de vacas flacas y 7 años de vacas gordas. Bueno, ese es el ciclo que yo utilizo cuando estoy hablando de la economía, cuando te hablo que muchos ciclos se van rompiendo. Y te digo, el ciclo del 2008, después el 2015, después 2022, al final de otro ciclo de 7, 2028, 2029, pues te viene otro petardazo, como te digo, y hay que estar preparado para eso. Pero eso venir, pues va a venir y va a ser una cosa pues a nivel mundial. Pero volviendo a mi método que me preguntabas, pues mi método es muy simple y basado en la Biblia, porque te hago eso no solo, mira, los ciclos, como yo los veo, de 4 a 7 es primero un ciclo corto de 28 años, 4 por 7, 28. Un ciclo intermedio de 56 años, 4 por 7 por 2. Un ciclo, el más peligroso e importante, que es el de los 84 años. Que ahí ChatGPT me decía que es increíble haber encontrado eso con la precisión, que es 4 por 7 por 3. Y es el ciclo que estamos viviendo ahora mismo. Es el ciclo de los 84 años, donde todo se está repitiendo. Y te explico. Alemania, 1933. Adolfo Hitler llega al poder. 84 años más tarde, en Washington, enero 2017, Donald Trump llega al poder. Me dirás, bueno, es que no vas a comparar a Donald Trump con Hitler. Y no los estoy comparando. Estoy diciendo que son personajes disruptores que cambian el mundo tal y como lo conocíamos hasta esa época. Trump ha cambiado la forma de ver el mundo. Ha cambiado la forma en que Estados Unidos percibe el mundo. Es lo mismo que hizo Hitler. Estamos en la misma época y sigo con el ejemplo. En los años 30 en Europa era lo que se llamaba la Europa de los dictadores. O eras de extrema derecha o eras de extrema izquierda. No existía el punto intermedio. Ahora mismo, bueno, pues vamos a ver. Europa, extrema izquierda. Bueno, el personaje que interpretaba en esa época estaba Stalin. Extrema derecha, Hitler, Mussolini y Franco. Esa extrema izquierda de Stalin, ¿quién la interpreta ahora? Bueno, está muy claro, Vladimir Putin es el ejemplo más claro. El ejemplo de Hitler pues, lo representa Trump. Me costaba un poco encontrar quién sería Mussolini y después de darle muchas vueltas a la cabeza, y está muy claro que es Netanyahu. Exactamente, Netanyahu juega el mismo papel que jugó Mussolini en su época, porque el mismo tipo de guerras, el mismo tipo de amenazas, ha venido a ocupar el puesto de Mussolini. Franco, bueno, pues tienes ahí a Orbán en Europa. Aquí, Latinoamérica, tenemos extrema derecha, Trump. Extrema izquierda, México. México, Lázaro Cárdenas. 84 años exactos después, Andrés Manuel López Obrador. El mismo ciclo, las mismas ideas históricas. Que si el petróleo, que si la tierra, que las mismas historias. Los personajes cambian. Las ideas no necesariamente cambian. El fascismo de los años 30 no difiere
que el fascismo que estamos viviendo ahora. Cambian las formas, pero en el fondo es lo mismo. Entonces estamos viviendo ese ciclo peligroso, como te decía, extrema derecha Trump, extrema izquierda Andrés Manuel, extrema derecha Milei en Argentina, extrema izquierda pues teníamos a Maduro, pero ya le hemos sacado de la película y ese país, bueno, aunque esté Delcy todavía, pero ya va a cambiar, ese país va a cambiar. Extrema derecha tenemos a Bukele, en fin, extrema izquierda pues tenemos a Petro. No hay moderación, se acaban de celebrar elecciones en Chile y llega la extrema derecha. Ya la gente no va al término medio, ya no hay término medio, ¿no? Tú te vas a España y tenemos pues una extrema izquierda que no se había visto desde el año 36 en España. Es más, España llegó a ese ciclo exactamente igual en el año 2020, con los 84 años después, que es cuando en España, en el 36, el gobierno del Frente Popular, el primer gobierno es un gobierno socialista, comunista, republicano, separatistas. En el 2020, en España, pues el gobierno es igual, un gobierno de socialistas, comunistas, extrema izquierda y separatistas, republicanos, de todo. Es el mismo ciclo, es exactamente el mismo ciclo. Es una de las conclusiones fundamentales que yo saco en mi libro al analizar los ciclos de la historia. Es que la historia no necesariamente se repite. La historia es como una espiral. Es como cuando Einstein hablaba de un tiempo circular, pues la historia es como una espiral que gira y luego vuelve. Y ahí es el ciclo que te digo de 28, 56, 84, 112 o 140 años. Esos ciclos se repiten, se repiten. Y lo que pasa que la historia, como te digo, no se toma venganza. La historia rinde cuentas por lo que has dejado sin hacer, heridas que no has dejado cerradas y ahí se quedan. Y entonces se revuelven cada 84 años y explotan. Mira, a mí lo que más me preocupó de todo esto cuando analicé los ciclos es, yo llevo muchos años diciendo, el programa que se repitió el otro día de lo de Maduro, que fue hace 2 años, yo ya hablaba del año 28, 29 y 30, o sea, llevo hablando años y años sobre eso, de que esa es la época en que se rompen pues casi todas las premisas que nos mantienen, digamos, unidos en el sistema, y ahí viene. Pero me preocupó grandemente, me puse a estudiar los ciclos de la guerra americana, los ciclos de la guerra. Primera Gran Guerra, 1776, que fue, bueno, la guerra de la independencia, la guerra de liberación. 84 años después, justo, 1860, Abraham Lincoln gana las elecciones, comienza la guerra civil más sangrienta que ha tenido este país nunca. Hubo 500.000 muertos, de una población de 30 millones, o sea, murió gente, murió gente. Saltamos otros 84 años y nos lleva al año 1944, la Segunda Guerra Mundial, el envolvimiento total de Estados Unidos. Entonces el siguiente ciclo es 84 años desde el 44, que nos lleva al año 2028-2029. Por esa misma lógica de Estados Unidos, porque si Estados Unidos me dirá, bueno, pero Estados Unidos ha estado en Corea, ha estado en Vietnam, pero no han sido guerras de ese nivel, han sido guerras, pero se van con otros ciclos. Yo te hablo de los grandes ciclos, liberación, civil, Segunda Guerra Mundial. Esos son los ciclos, que va a haber guerras entre medias, claro que va a haber guerras entre medias, lo que yo te hablo es grandes guerras. Entonces, pues es difícil imaginarse una tercera guerra mundial, que no va a ser una guerra mundial como la gente puede imaginarse, China bombardeando Estados Unidos bombardeando China, a su vez a Rusia, no. Van a ser localizadas en ciertos puntos. Y ahí es donde se van a pegar de todo lo que tengan, ¿no?
Y posibles escenarios, aunque podría aparecerte cualquier sitio por ahí perdido en África, yo qué sé, un sitio donde las grandes potencias puedan enseñar sus fuerzas. Entonces yo pienso el primer sitio posible, pues sería el este de Europa. El este de Europa, igual que ahora estamos con Ucrania, bueno, pues que esto de Ucrania pues acabe más o menos arreglándose, que Rusia se quede con el Donbass, pero que en 2, 3 años pues Rusia diga, bueno, mira, pues ahora en vez de quedarme con el 20% del territorio de Ucrania, me quedo con el 100% porque es mío, porque Ucrania siempre ha sido mía, Ucrania nunca ha sido independiente, es más, el gran imperio ruso empezó en Kiev. O sea, Ucrania no ha sido independiente hasta 1991 con la caída de la Unión Soviética, porque hacia entonces pues, era parte de Rusia y de Ucrania. Entonces, bueno, que empezara ahí, no solo con Ucrania, sino que ya de paso Putin dijera, bueno, Lituania, Letonia y Estonia, que están al lado mío y también eran parte, pues me las quedo también. Entonces, esas sí ya son parte de la OTAN, 3 pequeñas repúblicas bálticas. ¿Entraría la OTAN en una guerra con Rusia por Lituania, Letonia y Estonia? ¿O la OTAN admitió a Lituania, Letonia y Estonia cuando estaba probada la debilidad rusa? Pero Rusia se ha ido rehaciendo de todo eso. O sea, la Rusia que pactó y que la Rusia de Yeltsin no es la Rusia de Putin 30 años después. Es otra Rusia. Es una Rusia que donde se les están despertando, pues lo que ha sido siempre el pueblo ruso. El pueblo ruso siempre ha sido un pueblo orgulloso y un luchador hasta la muerte. O sea, Rusia ganó la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética. Fue la que más víctimas puso. De los 70 millones de muertos que hubo, 22 millones le corresponden a la Unión Soviética, a Rusia, porque fueron desde el año 41, junio del 41, cuando entra Hitler, Rusia, como habían firmado el pacto entre Ribbentrop-Molotov de no agresión, pues Rusia no estaba preparada, no se había armado lo suficiente. Creía que Hitler iba a respetar el pacto. Entonces, cuando llegó la invasión rusa el 22 de junio del 41, no estaban preparados. Entonces no tenían ni suficientes fusiles. Acuérdate que hay batallas como la de Stalingrado, en que mandaban a 3 de una vez. El primero con el fusil y 2 detrás sin fusil. Cuando le mataban al de delante, recogía el fusil y seguía adelante. Cuando mataban a ese, seguía el siguiente. O sea, eso es historia, no estamos inventando. Ese es el nivel de sufrimiento que tiene un país como Rusia. Entonces los rusos llevan peleándose aquí con esta guerra de Ucrania 3 años. Los europeos, si tú le dices ahora a un europeo, oye, que aquí te vamos a que vas a ir al ejército a luchar en Ucrania, te dice, anda, a mí no se me ha perdido nada en Ucrania, te vas tú a luchar allí. Porque ya es una mentalidad totalmente diferente. Y el ruso, pues ahora con todo este rollo de la guerra, pues le han vuelto a hacer una persona sacrificada y que sabe luchar. Oye, 3 años de guerra dan mucho de sí para aprender. Que te manden a un francés, que te manden a un checo o a un español allí. Y verás tú lo primero que quiere es escaparse. O sea, dicen, pues hay que desertar, deserto. Yo no me voy a ir a pegar ahí tiros ahora que me metan un bombazo esos por Ucrania o por Letonia o por Estonia. Que se me ha perdido. Si yo vivo en el sur de Europa, estoy muy lejos de ellos. Entonces Europa se encontraría con eso. Sí, tendrían un ejército muy profesional de la OTAN, pero que bueno, sería un costo brutal para el sitio donde se desarrollaran, digamos, la guerra, que te digo, pudiera ser en Ucrania. Ya más que le han dado a Ucrania, pues, le pueden seguir dando, pensarán. Otro posible escenario podría ser el Oriente Medio. El Oriente Medio que realmente, bueno, pues algunos países árabes dijeran, bueno, pues ya está bien con Israel y todo esto, y atacaran a Israel, Israel respondiera y lógicamente Estados Unidos, aliado íntimo, pues tendría que responder.
Esta sería una regla de consecuencias económicas muy grandes en el Medio Oriente, porque se destruirían miles y miles y miles de pozos petrolíferos. Sería una situación muy complicada. Pero ¿qué pasaría con eso? Que un tipo de guerra así podría beneficiar mucho a Estados Unidos, porque Estados Unidos pues, va a tener el petróleo de Venezuela, que si falta del Medio Oriente, ya tenemos el de Venezuela. El shale y el fracking, aquí ya no nos van a poner más pegas para que sigamos desarrollándolo. Y el sueño de Trump, que es buscar petróleo, drill, 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 como él dice, en Alaska. Entonces, Estados Unidos, en una guerra ahí, pues saldría bastante beneficiado económicamente. No hay que descartar eso como posible punto para que ahí hubiera la bronca esta. A ver, Manuel, aquí retomando lo que acabas de mencionar en un principio, todo esto que me estás diciendo del análisis histórico, de la historia, de los hechos que nos estás narrando y relatando en este momento. Hoy en día entra un elemento muy importante, muy interesante, que es la inteligencia artificial. ¿Cómo es que la inteligencia artificial puede en este momento analizar todos esos eventos históricos que tú estás mencionando y decirte a ti que tienes una certeza histórica a través de la numerología? Quiere decir que todo esto que nos estás diciendo hoy en día tienes un respaldo de un algoritmo que tiene toda la información del mundo, toda la ¿Sí? información de todas partes, y te viene a dar, ¿cómo va a ser? ¿Cuál es el nombre de tu nueva novela? Bueno, no es novela, porque es un ¿O tu ensayo, nuevo libro? es un ensayo sobre los ciclos de la historia. Y el título va a ser La historia como pacto, ¿Y los por qué ciclos se, de la historia. La historia por qué como se, pacto porque te digo, parto del pacto bíblico y a partir de ahí analizo lo que es los ciclos de la historia. Esa es la nueva. La otra novela que tengo es, estoy acabando la cuarta novela gráfica, que también trato todos estos temas y trato los temas de profecías, el momento que estamos viviendo, el momento del 47, porque esto es, estamos viviendo el 47 es lo que más hay que mirar. Y que eso también viene del pacto, porque es el número 47, tenemos al 47 presidente. O sea, por eso la inteligencia artificial me dijo que era increíble poder haber encontrado esas. en qué año se funda el Estado judío israelí? Se funda el 15 de mayo de 1948. 15 y lo que es curioso, que es increíble. A mí eso sí que, yo eso no lo he descubierto hasta ahora, que estaba escribiendo la novela y eso. Y ya me hizo, pues, analizar más lo que es el Covenant, el pacto. ¿No? Mira, tú cuando sumas Estados Unidos, supuestamente la Declaración de la Independencia, 4 de julio de 1776. Lo sumas y te da 32, igual a 5. Estados Unidos de nacimiento es un número 5 viniendo de 32. En numerología hay que tener muy en cuenta las terminaciones, porque no es lo mismo ser un 5 viniendo de 32 o ser un ciclo viniendo de 23 o ser un ciclo viniendo de 41, porque de 14 es prácticamente imposible. Imposible, o sea, normalmente solo tienes 3 probabilidades de ser un número con una terminación. Si tú tienes la misma terminación que otra persona, por ejemplo, puede significar una gran conexión, porque eh, cualquier número, digamos, numerología va del 1 al 9. Para hacerlo lo más simplista posible, 11% de la población tiene tu número. Si tú eres un 1, un 11% es 1, un 11%. Pero tener la misma terminación, que viene de 3 partes, tú dirías, bueno, pues a un 3, 3,5%, pero es mucho menos que eso. Es muchísimo menos. Es muchísimo menos que te vayan a caer así. Y te digo esto por lo siguiente, ¿no? Yo hablo de pacto. Primer pacto, Jehová con Abraham, el pueblo judío. Segundo pacto, Estados Unidos con Dios. Ellos hacen un pacto
con el Dios cristiano, a su forma. Ten en cuenta que ahí había gente muy culta y muy entendida. Había masones, había rosacruces y había masones y rosacruces como Benjamin Franklin. Toda esta gente estaba familiarizado con este tipo de ideas y bueno, pues estaban extendidas, o sea, extendidas entre la gente de un cierto nivel. Y Estados Unidos establece su pacto. También le vuelvo a preguntar a ChatGPT por este pacto entre Estados Unidos y Dios cristiano. Y me dice, tiene validez lo que tú dices porque siempre ha habido rumores de eso. Históricamente no se puede probar, pero hay una gran posibilidad de que sí lo hicieran. O que si lo hicieran, que trataran de hacerlo, porque todos los pactos estos son simbólicos. Un pacto de Estados Unidos no es como el pacto de la Biblia, que dice que se le aparece ahí Jehová y es cuando habla con él, y es el famoso sacrificio de Isaac, que también es brutal eso, ¿no? Que Jehová le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac, y él lo va a sacrificar. Entonces llega el famoso ángel, le quita la mano, le dice, no, en su lugar sacrifícame un cordero. Bueno, pues ese mismo pacto Estados Unidos lo establece, al menos simbólicamente. Pero claro, ese pacto, ese pacto es un pacto basado en la justicia, ¿okay?, en la bondad, en el crecimiento de Estados Unidos, todo lo que pudiera como país, pero sin violencia, o sea, es decir, sin guerra, sin anexionarse otro territorio por la fuerza. Y ese pacto, porque los pactos estos se rompen, se rehacen, este pacto se rompe. Y se rompe precisamente en 1847, cuando está James Polk de presidente de Estados Unidos, que además es el presidente número 11. Y es cuando, bueno, pues decide tomar México con excusas. Pues, se quita a México la mitad de su territorio, que es un hecho que incluso hoy aquí los historiadores todavía discuten si fue legal o ilegal, porque a México nunca el Congreso le declaró la guerra, y la guerra tiene que declararla el Congreso. Entonces, pues los incidentes fronterizos por los que Estados Unidos entró en México, pues son como los que utilizó en 1898 para Cuba, en fin, peregrinos, pero en ese caso llevándose esa gran parte de México, doblaron el tamaño de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos se dobló de tamaño, como California, Arizona, en fin, dobló su tamaño. Ahí se rompe el pacto. Y de ahí te vienen dos números. 1847. 1 y 8, 9, 4 y 7, 11. De ahí te viene el 9, 11 de ese pacto. Y el 9-11 con el 47. Y es 47, pero también puedes utilizar el número espejo, que es el 74. Siempre es 7447. Para todo esto, en numerología, para que nos entendamos, porque da igual 47 que 74. 9-11, 1847. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta se la da en ese mismo 1847 Carlos Marx, con el lanzamiento del Manifiesto Comunista. Con esos números, 9 y 11 y 4, 7, se inicia una guerra a muerte entre capitalismo y comunismo. Te voy a dar los ejemplos. La Unión Soviética, 1917, la Revolución Rusa. La Unión Soviética se acaba en 1991. Han pasado 74 años. Exactamente. Segundo ejemplo, China, 1949. ¿Vale? Mao Zedong gana la guerra civil china
también llamada Revolución China, pero fue una guerra civil que duró 40 años, que no es una broma, fue de 1909 a 1949. Cuando llega, bueno, pues forma un país comunista. Haciendo un inciso, cuando gana la guerra Mao Zedong, Chiang Kai-shek, que era el líder nacionalista blanco, huye con 2-3 millones de personas a la isla de Formosa, que hoy se llama Taiwán. Pero eso siempre ha sido parte de China. O sea, China nunca ha dejado de reclamarlo. O sea, que Taiwán haya progresado mucho y que hace todos los chips del mundo, pero eso no quiere decir que eso no haya sido siempre parte de China, porque siempre lo ha sido, pero otro día hablaremos de eso. El segundo ejemplo te iba a dar China, 1949. Establece el régimen comunista. 47 años después, 1996-1997, Hong Kong entra a formar parte de China. ¿Ok? Entra a formar parte de China. Y China modifica su constitución. Y dice, un país, dos sistemas. Pues clave, ya China renuncia al comunismo. O sea, el comunismo se acabó en 47 años. Porque a partir de la entrada de Hong Kong, has visto por estos últimos 30 años el desarrollo tan brutal de China. Pero fíjate, Manuel, que ese es un tema que nadie lo habla. Es impactante lo que estás diciendo. Es el fin del comunismo, tal y como se entendía a la fecha. Porque China, yo de comunista lo veo ya poco. Lo veo una dictadura que utiliza lo mejor de la dictadura, que es el control, y lo mejor de la libertad comunista, capitalista, para crecer. Y mira cómo crecen. Entonces, una pregunta que tendríamos que hacernos. En 20 años, ¿qué vamos a ver en el mundo? ¿Más democracias estilo Estados Unidos o estilo Europa? ¿O vamos a ver más democracias o dictaduras estilo China? Porque oye, en China, si tú te haces multimillonario, hasta un cierto número, el caso de Jack Ma, el fundador de Alibaba, que desapareció, ¿te acuerdas?, hace 2-3 años, y desapareció por una razón muy simple. Él tenía una fortuna de 100.000 millones de dólares. 100.000 millones de dólares. Y Xi Jinping le dijo, oye, señora Alibaba, esto es un país comunista. Tú eres miembro del Partido Comunista. ¿Por qué eres miembro? Porque en China ser miembro del Partido Comunista es un honor. No como en Rusia. En Rusia todo el que quería se apuntaba. O sea, todos se hacían comunistas para ver si les cae algo, ¿no? Pero en China no. China es un honor. Tienen que aceptarte que pues, es un honor. Y Jack Ma era miembro del Partido Comunista. Entonces le dijeron, verá, es ridículo que un tipo, miembro del Partido Comunista en un país comunista, pues tenga 100.000 millones de dólares. Lo más lógico es que te quedes con el 10% de eso, que son 10.000 millones de dólares, que puedes vivir muy bien con ellos, y los otros 90.000 deben de ir al pueblo, para el país, para las pensiones, para las reformas. Y Jack Ma dijo, no, eso no es las reglas del juego, y desapareció. Y le prohibieron que sacara la otra gran compañía que iba a sacar. De vez en cuando se le oye, se le ve, pero ha desaparecido prácticamente de la vida pública. No sabemos si seguirá controlando las acciones. Pero bueno, el ejemplo eran los 47 años. El otro ejemplo que di hace muchos años, y que se cumplió exactamente. Basado en lo mismo hice la predicción. Fidel Castro. Bien, amigos, estoy con Manuel Martínez, numerólogo, financista y escritor. En el año 2005, en este mismo programa, él predijo el momento en que Fidel Castro tendrá que alejarse del poder, y vamos a escuchar qué explicaba Manuel Martínez en este momento. Este país vive afectado por el número 11. El número 11 afecta a este país. Las respuestas a este país, las soluciones vienen en el número 74 y en el número 47.
Vamos a ir al comunismo. El comunismo en la Unión Soviética nace en octubre de 1917 y se acaba en 1991, en el golpe de Estado contra Gorbachev, que supone el fin del sistema comunista en la Unión Soviética. Dura 74 años. Exactamente. Del 17 al 91 son 74 años. Primera parámetro que podemos seguir. Segundo país comunista en el siglo XX, China. Mao Zedong llega al poder en 1949. El comunismo se acaba en China 1996-1997, es decir, 47 años después. Y te digo, se acaba en China es cuando Hong Kong entra a formar parte de China y China formalmente reconoce un país, dos sistemas, la filosofía china. Aunque China ha dejado de ser comunista, ya eso, pero históricamente es el momento en que Hong Kong entra a formar, que es exactamente 47 años después. Basado en los dos mismos parámetros, yo te podría decir que Fidel Castro, que llega al poder en el año 59, va a estar otros 47 años en el poder. Basado en esos números que te digo que son siempre en relación a Estados Unidos, o 74 o 47. Y esos 47 años se cumplirían aproximadamente en el 2006-2007. Sería el fin del régimen de una forma... El 45, el 46 se cumple el 1 de enero, entonces el 47 sería en 2006. El 2006. Aproximadamente sería ya el fin de una forma u otra, un deterioro total, o la muerte de Fidel, o cualquier cosa. Mira, son cosas que pasan. O sea, nadie se esperaba que la Unión Soviética cayera como cayó tan rápido, pero vino un golpe, pum, cayó. China, que aceptara Hong Kong y aceptara entrar dentro del sistema capitalista de una forma tan rápida, porque China es parte inherente ya del sistema capitalista. Cuando se produjo la caída de Hong Kong, todo el mundo pensaba de que Hong Kong se iba a convertir en comunista, y resulta que Hong Kong convirtió a China en capitalista. Exactamente, pues ahí es donde te digo, es exactamente el fenómeno que te digo que fue 47 años después. Entonces, basado en el mismo, Fidel puede suponerse más o menos un mismo destino basado en la numerología. O sea, porque ya hay, digamos, como se dice, un... Considera en Estados Unidos que es el centro del centro del mundo en ese sentido. Sí, ahora mismo sí, mira, el mundo pasa por ciclos. Ahora vivimos el ciclo americano. El ciclo americano, Estados Unidos es un país 11 y un país 47 y 70. Fidel Castro llegó al poder en 1959. Basado en lo mismo, Fidel Castro abandonará el poder en el año 2006. Esa predicción está todavía en el internet, la había puesto, estaba en Telemiami, y la hice en el año finales del 2004-2005 y les dije, no, en el año 2006 Fidel se cae. No solo se cayó en el 2006, sino que se cayó en julio 31, que otra vez es un 7-4 o un 4-7. Julio 31. Eso sí que fue impresionante. A mí hasta eso me sorprendió, porque le dio con el número también, el 7-4. Los 47 años. Y afortunadamente, pues eso pues se puede ver en el internet, ¿no? En tu canal, en mi canal. Pues ahí están puestos. El que tenga curiosidad, pues lo puede ver. Pero lo que te quiero decir de la importancia del 47, del 4-7, del 7-4 en la metodología que yo he utilizado para analizar los ciclos de la historia. Como viste antes, te analicé, basada en la misma metodología, los ciclos de la guerra americana y coinciden. Oye, es brutal. 1776, la siguiente guerra, 1860, 84 años después. ¿Cómo es posible eso? O sea, sí, porque hay guerritas entre medias, tienes la guerra de 1812, pero no son grandes guerras, o como tú me podrías decir, o la guerra de Corea o la guerra de Vietnam. Son guerras importantes, pero no son guerras que cambien todo. Y en Estados Unidos esas tres guerras, la de liberación, la civil y la Segunda Guerra Mundial, han movido a este país. Por eso te digo, el siguiente siglo, como tal 28-29. Entonces, basado en eso, ahí te digo yo de la importancia de los ciclos numéricos, pero que hay que saber interpretarlos. Que no es cuestión de decir, Jesús, que tú eres un 5 y tu esposa es un 6, ¿sois compatibles o incompatibles? Eso son cosas que yo no hago. ¿Me entiendes? Yo utilizo la numerología sobre todo para la economía. Mi especialidad son los ciclos económicos. Yo estudio el ciclo económico. O sea, sí, porque
Hay guerritas entre medias, tienes la guerra de 1812, pero no son grandes guerras, o como tú me podrías decir, o la guerra de Corea o la guerra de Vietnam. Son guerras importantes, pero no son guerras que cambien todo. Y en Estados Unidos esas tres guerras, la de liberación, la civil y la Segunda Guerra Mundial, han movido a este país. Por eso te digo, el siguiente siglo, como tal 28-29. Entonces, basado en eso, ahí te digo yo de la importancia de los ciclos numéricos, pero que hay que saber interpretarlos. Que no es cuestión de decir, Jesús, que tú eres un 5 y tu esposa es un 6, ¿sois compatibles o incompatibles? Eso son cosas que yo no hago. ¿Me entiendes? Yo utilizo la numerología sobre todo para la economía. Mi especialidad son los ciclos económicos. Yo estudio el ciclo económico. Sí, Manuel, pero aquí curiosamente dentro de todos los eventos que has en un momento dado mencionado, uno que también llama la atención, que es curioso que en uno de tus libros y en una novela que llevaste a cabo en una obra de teatro y que fue la predicción de cómo en España se iba a tratar de hacer la independencia, la separación de Cataluña. Sí, Ahora, sí, sí. ¿cómo entra ese número? Sí, bueno, eso estaba, bueno, la obra se hizo, o sea, se presentó parte del 2008 y parte del 2009 en Madrid. Y, recuerda, año 2008 y 2009, hice la predicción, yo no, la obra de teatro escrita por mí, cuando las terroristas estas que están luchando porque se ha convertido en una república islámica, cuando están hablando y cuentan su historia, dicen, hay que agradecer al glorioso 11 de septiembre del año 2014, donde empezamos nuestra guerra de liberación. ¿Quién me iba a decir a mí que 6 años más tarde, en esa fecha? Porque ahí acerté hasta la fecha. No fue septiembre 11, fue noviembre 9, pero te vuelvo a decir, 9-11, 11-9, en numerología es lo mismo. Y fue en noviembre 9, pero que es lo mismo que un 9-11, ¿verdad? Es exactamente igual y el mismo año. Oye, eso sí que es ya darle a los números fuerte, ¿no? Y como te digo, afortunadamente eso también está grabado, ¿no? O sea, está ahí grabado de la obra de teatro. Entonces, sí he hecho predicciones muy acertadas, pero yo las predicciones que más me interesan son, como te digo, las económicas. A mí me interesa entender la economía en el momento en que me encuentro. Rodeado, y te lo digo por mi propio trabajo, ¿no? O sea, quiero estar al tanto de cómo está el ciclo económico, porque los ciclos económicos varían, ¿no? Y entonces pueden producirse muchas cosas y muchos cambios, pero el macro es el que te va llevando a eso. Una vez analizado, acabas viendo lo que es el resultado. Lo que es el resultado, y te digo, y nos viene una muy gorda, y no lo digo para asustar a nadie, al contrario, para que la gente se prepare, que no haga locuras, que no se metan en gastos extravagantes, que vivan, porque a la mayoría de la gente va a afectar a muchísima gente. Pero eso no quiere decir que la gente vaya a dejar de trabajar. Oye, vivimos el 2008, en el 2008 pues mucha gente perdió el trabajo, pero la vida siguió, el ciclo pasó y ya está. Esto va a ser igual. Lo que me preocupa es que pudiera haber, como te digo, esa semiguerra mundial, como la queramos llamar, localizada, que también pudiera ser una guerra fría brutal. Esperemos que no lleguemos a lo que se llamaba el dilema de Tucídides en la historia. El dilema de Tucídides es que cada vez que surge una nueva potencia al amparo de la potencia anterior, en este caso el esquema sería Estados Unidos, la gran potencia económica y militar, pues le ha salido China. Tucídides decía que eso siempre acaba en guerra, que es imposible que no por la fuerza de ese nuevo poder emergente que viene. Y el poder actual pues trata de controlarlo antes de que sea ya más fuerte que él.
Entonces, pues nos podría llevar a eso, a un gran enfrentamiento con China, pero te vuelvo a decir, no lo veo eso de destrozarse todos, no, no. Se dedicarán a destrozar una parte del planeta, ¿me entiendes? Que te digo, puede ser ahí, como te digo, el Medio Oriente puede ser brutal y es una zona que está ardiendo, está ardiendo. Tienes a Irán por un lado que está ahí, que no sabemos cómo va a acabar ese régimen. Ya le ha dicho Trump, mira, Trump está mandando ya las tropas a Irán, está mandando un montón de barcos, portaaviones, lo están mandando en principio parece ser al estrecho de Hormuz, vete tú a saber, vete tú a saber. Los iraníes pues les ha entrado miedo porque han escuchado a Trump cuando iban a ahorcar a estos muchachos de los que están en las protestas, le dijo que si los ahorcaba cualquiera de ellos, que la venganza iba a ser horrible y de momento pues no han hecho nada. Pero claro, son regímenes, son unas dictaduras religiosas, pero yo creo que ya, mira, el Ayatollah Khomeini llegó en el año 79, ¿no? 79. O sea, que han pasado en Irán 79, son 21 y 26 años. Fíjate qué curioso, 47 años. Qué curioso, de 1979, ya ni me había puesto a mirarlo, 1979 a 2026 son 47 años. O sea que sí, que puede ser la puntilla, ¿eh? Hasta puede ser la puntilla para los ayatolás, ¿no? Qué curioso, fíjate, eso no me había puesto a Y, y, analizarlo. y lo hemos estado viendo, ¿no? Como ahorita Sí, está. pero no hemos contado los años, desde el 79 cuando llega el Ayatollah Khomeini hasta ahora. Ni, o sea, no es que no me importe esa parte del mundo, pues, me importa, bueno, pues lo que le puede importar a cualquier persona, ¿no? No, pero no es una cosa que me Pero sí quite impacta la la. atención. Pero impacta que estás a los 47 años. Imagínate si los ayatolás agachan las alitas y se van de ahí y vuelve el Shah. ¿Me entiendes? Sería increíble otra vez este ciclo. Imagínate. Oye, Imagínate. Manuel, a ver, aquí me queda una pregunta en referencia de esta numerología, estos números 7447, y hablas del pacto. Pero aquí lo importante dentro de todo ese cumplimiento de esos ciclos que tú hablas es el pago que se hace, ¿no? En eso, que esos eventos, cuando se dan esos ciclos, se magnifican eventos a donde impacta mundialmente la gente, bueno, hablas de crisis, la gente está emocionalmente más afectada, ¿no? ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿La búsqueda de qué? Pues no sé exactamente a qué te refieres, la búsqueda de qué. El pago Eso energético, el que vivamos es un reciclaje de la humanidad, ¿me un entiendes? reseteo. Sí, porque el mundo no puede seguir así. O sea, estamos en una situación donde, si te das cuenta, pues la gente, técnicamente cada día vivimos mejor, pero es al contrario. La gente cada día vive peor, en general. La gente cada día tiene más problemas para llegar a fin de mes. Hay un cansancio general. Y ese cansancio, pues lo aprovechan pues todos los populistas estos que vienen. Los gobiernos populistas pues, están haciendo uso precisamente de ese cansancio de la gente. La gente está harta. Entonces, cuando la gente está harta, pues es muy fácil reciclarlos y que cambien de idea y cosas de estas, ¿no? Y bueno, pues todo eso nos puede llevar a una situación, como te digo, en la cual saldremos, lógicamente, mucho peor que estábamos ahora, ¿no? Pero lo que estamos ahora es insostenible. Estamos sosteniendo el sistema, pero solo a base de deuda. Mira, yo me baso en una gran premisa para la explosión de la deuda americana en el año 28. A diciembre 31 del 2025, oficialmente, hemos cerrado con una deuda de 38,8 billones. Al ritmo que vamos, nos estamos endeudando
casi a 1 trillón cada 100 días. Cada 100 días. O sea, al final de este año, del 2026, habremos pasado de 38.8, mete otros 3, 41.8. 27, otros 3 trillones, 41.8 a 44.8. Y en el 2028, pues alcanzamos los 47 billones, que es cuando estalla el pedo este. Eso ya toca ese número, que es el número mágico. Porque, mira, Pitágoras decía que Dios creó el mundo basado en las secuencias numéricas. Y tiene sentido. Seamos una creación, seamos un producto de la nada y hemos evolucionado viniendo de la nada. Bueno, eso ya es muy discutible, cada uno cree lo que puede creer. Pero vamos a partir, yo siempre lo veo algo intermedio. Es decir, hubo creación, pero también hubo evolución. O sea, yo como más o menos, para mí, tiene más lógica, ¿no? Creación y evolución. O sea, la creación estaba ahí y la creación evolucionó. Vale. ¿Cómo ha evolucionado esa creación? Pues ha sido guías y eso. Pero el que nos dirige, sea Dios, sea el Matrix, como tú decías antes, pues tiene que utilizar números. Tiene que utilizar números para todo esto. O sea, esto no es una cosa que evolucione así, si no hay... No sé, yo siempre he creído en todo requiere una disciplina. Y la mayor disciplina pues, está en los números, la aritmética, eso es disciplina pura. Tú cuando la gente te prueba un teorema, una teoría, es todo a través de números, si es bueno o no. Entonces, yo creo que este ciclo que estamos viviendo ahora se va a resetear totalmente a partir del año 28. No sé cómo saldremos. Mejor no. Mejor no, porque el sapiens, el bípedo este que somos, pues se hablaba cuando vino el COVID, no sé si te acuerdas, todos estos bien intencionados, decían, no es que la gente va a salir mucho más humana del encierro. Joder, cómo salió la gente, humanísima, encendiditos salía la gente ahí de su encierro, ¿no? Entonces, pues esto va a ser igual. Vamos a salir pues de esta crisis muchísimo peor, con más odio, más ganas de venganza. Entonces, pues eso está lo que somos. O sea, solo, al final hay que darse cuenta que solo somos bípedos. Es lo que nos diferencia de los animales en la propia evolución. Los bípedos, poder andar a 2 patas y poder hablar. Eso es lo que, si te lees a Harari, pues te dice que lo que nos diferenció realmente fue el hecho de poder hablar y poder comunicarnos, que los animales no lo hacen. Que yo la verdad no lo sé si lo hacen o no lo hacen. Pues yo miro a los perros, se ladran, se pueden estar hablando y no sabemos lo que se están diciendo. O sea, no sé, puede ser una comunicación a través de sonidos, ¿no? O no sé. Pero igual hay una capacidad mental entre los animales que pueden comunicarse mentalmente y nosotros, bípedos, sabiondos, sapiens, fíjate, homo sapiens, nos llamamos hombres sabios, imagínate. Si no fuéramos sabios, ¿cómo estaríamos, no? Y somos sabios. Entonces, pues lo que te quiero decir es eso, ¿no? Que vamos evolucionando, sí, tecnológicamente y tal, pero humanamente cada vez vamos a peor. Cada vez nos hemos deshumanizado más, cada vez nos importa menos el dolor. Miren, cuando empezó la guerra de Ucrania era todos los días, oh, la guerra que estamos. Yo la guerra de Ucrania no la he vuelto a ver en televisión no sé hace cuánto tiempo, en las noticias. O sea, ya no, ya nos deshumanizamos y vamos a por lo siguiente. ¿Qué es lo siguiente? Bueno, pues no sabemos. Ahora aquí pues estamos viendo cómo está la situación aquí, ¿no? Con toda esta gente buscando a ilegales, pero claro, como no encuentran ilegales, pues arrestan a legales, ¿no? O sea, entonces, pues bueno, y diles algo, ¿me entiendes? Hacen
el mundo ahora pues, hacen lo que les da la gana y juegan con nosotros, porque juegan con nosotros, ¿no? Porque somos parte de este circo mediático, pues en el cual estamos entrando todos, cada uno contribuye en su pequeño ambiente, ¿no? Tú lo ves aquí, Florida, las leyes que te sacan aquí, todo, es una dictadura que viene de arriba hacia abajo, y te digo eso, porque aquí vives en un condominio. Oye, y las restricciones que te pone esa gente y las derramas que te meten y que no puedes decir nada. Que no puedes decir nada. Mira, aquí donde vivo yo, en Brickell, en la isla esta. Swire, la compañía esta de Hong Kong de construcción, es la dueña de la isla. Están tirando el Hotel Mandarin y van a levantar otro Mandarin y un edificio de 70 plantas. Sí. Empezando a 2 millones de dólares el más barato. 50 el más caro, pero que puede ser 100 si quieres que el penthouse sea doble. Claro, ¿qué pasa con eso? Que tienen que reforzar parte del entorno de la isla, porque esta es una isla artificial. Y han decidido, pues que paguen todos los vecinos que viven aquí, todo el que tenga aquí un apartamento que pague, y te meten así $30.000 para que ellos construyan un edificio de 70 pisos, y como son los dueños de la isla, controlan el Master Association y tienes que pagarlo. O sea, por eso te digo, es una dictadura que va y te imponen las cosas, ¿y qué vas a hacer? Pues tendrás que pagar $40.000. Pero no todo el mundo puede pagar $40.000, pero te dan facilidades a pagarlo a 7 años a un 6%. ¡Ah! Es increíble, ¿no? Para que ellos construyan un edificio de 70 plantas, que yo no sé cómo lo va a aguantar esta isla, porque esta isla es artificial. Pero te cuento esto en el contexto de cómo nos tienen totalmente enganchados, que hacen lo que quieren con nosotros y no puedes. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a ir de aquí o pagas los 30 o 40 mil dólares? Pues lógicamente vas a pagar los 30 o 40 mil dólares. Dicen, 4 años va a tardar en construirse el edificio. 4 años, por lo menos 7. Aquí hay como 40, 50 edificios que se están haciendo entre Brickell y el Teatro de la Ópera. 40, 50 edificios. Y llevan años de retraso, todos por una razón muy simple. Y ahora, teniendo a ICE detrás de la gente, pues no hay albañiles, porque el 50% de los albañiles eran legales y el 50% ilegales. Pues les da miedo ir a trabajar. ¿Qué pasa? Pues retrasos en las construcciones. A un albañil aquí en Florida, o sea, en Miami, le pagan a un legal $230 al día, trabajando de 8 de la mañana a 6 de la tarde. A un ilegal le pagan 150 trabajando las mismas horas y no tiene ningún derecho. Pero ¿qué pasa? Que aunque les paguen eso, no pueden alquilar aquí en Miami, no pueden vivir, viven 6 o 7 juntos, es imposible vivir. Entonces se están yendo, se van hacia North Carolina, South Carolina, incluso hasta Alabama. Porque claro, una casa aquí en Miami, una casa de nada, te cuesta $1 millón, la misma casa en North Carolina es $300.000. Entonces, a una persona que le pagan 15, 16, $17 la hora, puede hacer ese trabajo de ballet o en un supermercado en cualquier sitio, no necesita estar en Miami. Entonces, ahí creo que ha habido una emigración del condado de 30 y tantas mil personas negativas este año, que se han ido, pero porque la gente de recursos más bajos no pueden vivir ahí. A ver, Manuel, ya acercándonos al final del programa, ¿te acuerdas cuando en el 2002 existió la película que se llamaba The Day After Tomorrow? Sí, que era un día. ¿Qué va a pasar después de que se cumplan estos ciclos? Y estamos a 2 años de que salga el presidente Donald Trump. ¿Cómo impactaría su numerología de él con el término de ese ciclo del 27-28? Y ahora que viene tu obra que estás explicando a nivel histórico todos los momentos, ¿cómo se prepara uno y de qué nos sirve la numerología? Pues no sé, todo esto para sacarnos una radiografía de la realidad y de estos ciclos. Pues mira, a Donald Trump, déjame ver,
no le he hecho, le hice la numerología en algunos programas, pero no se la he hecho cara al 2028, ¿no? Déjame ver si te lo hago rápido. ¿Qué número va a ser él? Porque eso es bien importante. Imagínate, ¿quién va a estar a cargo del cierre del ciclo, de Mira, la transición del ciclo y lo que vendrá después de ese ciclo? él nació junio 14 del 46, con lo cual nos da 31, 4. Él es un número 4 de nacimiento. Este año, 6, 14, 2026, 6, 7, 11, 13, 15 y 6, 21, ¿no? 6, 7, 11, 13, 15, 21. Este año él va a ser un número 3. Él fue elegido en un número 1. O sea, en el 26 es un 3. En el 27 vuelve a su número, a 4. Pero además vuelve 4 como 22, como número maestro. 27. Y en el 28 es un número 5 como 23, que es el número americano. Tú fíjate lo curioso cuando quieres jugar con los números. Trump, nacido junio 14. Pon los tres números juntos. 617 y 411. Pero si juntas 6 con 1, te hace otra vez el 74. O sea, que este hombre estaba destinado por todo a ser presidente. Y una cosa, pues que, te digo, vivimos el número 47. En otro programa hablaremos de las profecías sobre el número 47 que yo describo en mi novela gráfica, ¿no? Novela gráfica, pues técnicamente pues la debería haber tenido ya acabada, pero están pasando tantas cosas que tengo que seguir añadiendo cosas y el pobre ilustrador pues no da de sí, porque claro, él tiene una capacidad de, no sé, una hoja al día, ¿me entiendes? Una hoja al día. Y entonces, por ejemplo, hoy le he mandado 3 nuevas la semana, entonces le está costando, entonces no sé cuándo lo sacaré, no sé cuándo lo sacaré, pero ahí voy a las profecías sobre el número 47 y el posible enfrentamiento numerológico que hay ahora mismo entre el número de Trump, de nacimiento 4, y el número de nacimiento del Papa León XIV, que es un 7. El Papa León XIV fue escogido el día 8 de mayo del 2025, que era un número 22, 22-4, fue escogido en un número maestro. Y ese año el Papa era un número 4 y 7, porque siempre era 7, 7 y 4. O sea, que eso me hace ver un enfrentamiento ideológico que ha empezado sutilmente, pero que podría ir a más. Podría ir a más y eso sería un punto también a destacar. Y te digo, y las profecías estas me vinieron cuando Donald Trump llegó al poder y de repente te aparece vestido con una foto como que era el Papa. Que era el Papa, entonces sale vestido de Papa, el nuevo Papa de la cristiandad. Bueno, pues igual lo que él persigue es unificar a todos los cristianos bajo una misma bandera. No sé lo que estará en su mente. Después sale con una foto de Jedi, como el Jedi. Entonces a mí eso me llamó muchísimo la atención y empecé, claro, a investigar. Y resulta que Star Wars se había estrenado hace 47 años. Justo. Eran 47 años. Pero aparte él es el presidente número. 47. Por eso te digo, es que esto es todo dedicado al 47. Todo esto va a caer con el 47. Igual que te digo, acabó el régimen comunista de la Unión Soviética en el 74. China se transformó y Fidel Castro desapareció a los 47 años. Que el régimen siga ahí, bueno, pues antes de final de año el presidente 47 los va a sacar a patadas, como
sacó a Maduro. A mí no me cabe duda de que ese régimen no puede aguantar ya. Entonces, hay un mundo de profecías alrededor de todo esto, que son antiguas, pero que son también modernas. Porque hoy en día, si tú le metes todas las profecías estas a la inteligencia artificial, te empieza a dar nuevas claves, y eso es lo que yo me he basado en parte de estas profecías, ¿no? O sea, digo, qué curioso, pero eso ya lo dejaríamos para otro programa en que pudiéramos ahondar en esas profecías y el significado de las mismas. Manuel, y ya para terminar, en este caso que estamos preparándonos para este cierre de ciclo o este cumplimiento de ciclo que sería del que estás hablando, ¿cuál sería tu siguiente, vamos así decirlo, número después del día? Estamos hablando de que Estados Unidos tiene un número, el presidente tiene un número, los ciclos se cumplen con estos ciclos. Este ciclo es un ciclo mayor, el del 2028. Después de ahí sería un ciclo menor. ¿Cuál sería? Bueno, sería el ciclo que abarcaría 28, 29 y 30. Vamos a ver, 30 sería 6, 7, 11, 13, 15. Alrededor del 31 y se iniciaría un nuevo ciclo, que sería el fin de un número 31, que es ya todo el legado que pudiera haber dejado Donald Trump, dejarlo en su propio número y de ahí comenzar un nuevo ciclo. ¿Cómo va a ser ese nuevo ciclo? Pues veremos cómo están las cosas, cómo se ha quedado todo, ¿no? O sea, eh, que viene un nuevo ciclo, viene. ¿Cómo va a ser? Pues de momento no te puedo decir. O sea, no lo veo desde el punto de vista económico, no tenemos datos. O sea, estamos como alejados de él, son 5 años aparte. Entonces es muy difícil predecir. Pero que va a ser mejor que los 3 últimos, claro. Pero fíjate que yo creo que ahí está la tarea en lo que viene en tu nueva obra, en las profecías, y entender el fin de este ciclo y el próximo que viene, que sería el nuevo ciclo. Manuel, muchísimas gracias.